Un saludo a todos los estudiantes que están atentos a la clase eh, presente. Soy el doctor Manuel Tijerino, desde Los Ángeles, California, enviándoles un saludo con mucho aprecio y mucho reconocimiento en el amor de Cristo. Es para mí un placer muy grande comenzar con esta clase. Es una de las clases más profundas y relevantes y desafiantes que hay en todos los tiempos de la historia sobre lo que tiene que ver con la ética y la integridad profesional, empresarial, política, ministerial, matrimonial, en cualquiera de las áreas de la vida humana. La ética y la integridad son dos líneas muy importantes que tenemos que entender. Nuestra universidad, con 30 años de existencia, es una universidad que ha viajado por casi todo el mundo. Fuimos la primera universidad en Rusia para reconocer y acreditar a los ministros rusos que por décadas y décadas nadie les puso atención. Hemos estado en graduaciones, en congresos, se han graduado presidentes, un rey africano, congresistas, senadores, científicos, ministros de todas las edades en el sentido ministerial y de trayectoria. El ministro más antiguo que recuerdo yo y viene a mi mente que se graduó en nuestra universidad fue en la República de El Salvador hace muchos años. Él se graduó, fue el primer misionero de las Asambleas de Dios en la República de El Salvador y se graduó en nuestra universidad a los 103 años de edad. Sacó su doctorado en teología y ministerio. Falleció a los 107 años de edad. Qué privilegio para nuestra universidad. Hemos graduado alrededor de 70,000 ministros en el mundo y hoy con este nuevo programa de las comunicaciones, que es uno de los campos más importantes, más influyentes, donde más necesidad hay de que surjan más mujeres y hombres en el campo y en el área de la comunicación. La comunicación es muy importante y hoy vamos a hablar sobre este aspecto que tiene que ver con la ética y la integridad. Yo voy a pedir que ustedes lean el libro o los textos que voy a recomendar y que puedan hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Amplificándolo y mejorándolo y enviándolo a los maestros o decanos de la universidad que lo requieren. Vamos a empezar explicando que cosas muy inevitables pasan en la vida de los seres humanos cuando no hacemos lo que es correcto. Hoy estamos viviendo en medio de una pandemia, en medio de unas situaciones económicas, financieras, políticas, sociales, del campo de la salud, del campo de la familia, del campo laboral muy desafortunadas, pero son como un llamado de Dios para que el ser humano responda a esos mandatos que Él nos ha creado. Y sobre todo mucha gente no está viviendo de acuerdo a lo que ellos saben que es correcto y hacerlo en el tiempo que deben hacerlo, y lo están haciendo sin el temor a Dios. Y eso, por supuesto, va a traer tarde o temprano consecuencias, porque son prácticamente consecuencias inevitables. Entonces, ser personas con ética, con integridad, no es algo simple. No es algo que alguien diga, no me costó ser íntegro, ético. Y, por supuesto, a veces las facturas que nos llegan como consecuencia de la falta de integridad o por la integridad son buenas o malas, pero nadie las puede definitivamente evitar. La palabra de Dios nos relata, por ejemplo, de Daniel, un hombre que se distinguió no solamente ante la gente que lo rodeaba en su tiempo, pero ante Dios mismo y para sí mismo y su familia. Se distinguió porque dice la Biblia que tenía un buen espíritu, de tal manera que fue promovido por un rey. En Daniel
quiero que ustedes estudien el libro de Daniel, pero sobre todo el capítulo 6 para empezar. En Daniel capítulo 6, versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese espíritu superior se debe traducir como un hombre que tenía sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la aplicación del conocimiento. Sabiduría es una inteligencia sobrenatural que el Espíritu Santo agrega a la parte natural de la gente que teme a Dios y que sigue sus mandatos, sus reglas. Entonces ese espíritu que distinguió de una manera muy grande a Daniel fue su integridad. Sus enemigos, la gente que lo envidiaba, decía que era difícil probar que hacía algo en su conducta, en su comportamiento indebido, y admitieron que realmente era un hombre sin faltas. Y en el mundo político hay tanta intriga en ese mundo donde no hay temor a Dios, sino que es el ego del hombre queriendo ser, hacer y tener. Pero Daniel demostró que su integridad era más importante, inclusive cuando estos sátrapas o estos hombres que eran parte del gobierno, que rodeaban al rey, pero que envidiaban y temían por muchas formas a Daniel por su integridad, hicieron un complot para perjudicarlo y eliminarlo de los niveles del gobierno. Y persuadieron al rey en ese tiempo que hiciera un reglamento, que era como un código de ética, y que la persona que no obedeciera ese código, esa orden de no hacer, por ejemplo, dijeron petición a ningún dios, excepto darle reverencia solamente al rey, pero a ningún dios de nadie. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Cómo actuó? ¿Cómo reaccionó? Claro que lo preocupó, pero él regresó a su casa como acostumbraba a hacer, dice la Biblia. Dice que hizo lo que él era parte de su disciplina espiritual, que era orar y adorar a Dios con acción de gracias por su vida y por el cada día que él vivía. Y dice la Biblia que Daniel tenía la costumbre de abrir la ventana de su casa y todo el mundo lo podía mirar. Era una actitud, un comportamiento de su relación con Dios, y no escondía ese compromiso que tenía con su Dios. Entonces, él no se dejó intimidar por tener vergüenza de que era un hijo de Dios o por el temor que él reverenciaba a Dios, pero también él sabía las implicaciones de este complot, que había que pagar un precio, y ese precio era hacer lo que o él creía que tenía que hacer, o por miedo hacer lo que ese decreto decía de no orar, adorar a ningún otro Dios, no inclinarse ante Dios, no arrodillarse ante Dios, sino simplemente ante el rey. Pero Daniel creía que era correcto hacer lo que él hacía con su Dios y no hacerlo ante los hombres. Entonces, aquí vemos que hay un costo. A Daniel sabía que tenía que pagar un precio, y ese precio era integridad. ¿Y cuál iba a ser el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Una noche en el pozo de los leones. Y claro, todo lo habían premeditado para perjudicar ese comportamiento divino que había en el corazón de Daniel, de reverenciar y buscar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo en el primer lugar, como Jesús también lo determina en el Evangelio de Mateo. Ahora, esa noche Dios, dice la escritura que ustedes están leyendo,
del 3 pasamos al capítulo 6 de Daniel. Cerró la boca de estos leones y Daniel experimentó la compañía de los ángeles de Dios que Dios ha enviado para protegernos. Y dice el capítulo 6 claramente en el versículo 28, bien definidamente, que fue tan fiel a Dios y la protección de Dios vino. Dios ha prometido en Deuteronomio capítulo 7, dice que Él peleará por nosotros. Dice que nuestros enemigos vendrán por un camino y por 7 caminos saldrán huyendo de nosotros. E inclusive el resultado final fue que Daniel sirvió a 2 reinados, que fue el rey Darío y el rey Ciro. ¿Por qué Dios lo preservó? Porque Dios es un Dios que responde a la integridad de un hombre o una mujer en momentos difíciles. Entonces, recuerdo un programa de televisión, se quería burlar de mí, los invitados, era un foro, era un panel donde se estaba hablando y se mencionó de Daniel. Y a mí me preguntó el que coordinaba el programa de la mesa redonda de televisión, hablando de Daniel, dice, ¿por qué no se lo comieron los leones? ¿Realmente Dios lo protegió? Y dije yo, eso es lo que dice la palabra de Dios, y eso es histórico y real. Entonces, la persona que era incrédula me corrigió y dijo, no, dice, lo que pasa es que ustedes los cristianos mencionan que puede haber sido cierto, dice, que los leones no se lo comieron a Daniel, pero lo que pasa es que la ciencia ha descubierto que hay una fecha determinada cada año que los leones pierden el apetito, o sea, ayunan. Y entonces me dice, yo creo que eso fue lo que pasó, por eso no se lo comieron. Y yo respondí muy respetuosamente, fuera el día de ayuno para los leones o lo que sea, Dios protegió a Daniel, punto. Qué importante es que nosotros entendamos que la integridad atrae la protección de Dios, la guianza de Dios. Van a venir en nuestra vida muchos desafíos muy complicados, difíciles, pero siempre la integridad, el honor que demos nosotros a esos mandatos de Dios de hacer las cosas a la manera de Dios, van a traer resultados, tal vez inclusive hasta tragedia en el mundo. Asesinan y persiguen a cristianos en muchos países donde no los quieren, no quieren la iglesia, no quieren a esos creyentes, y ellos no les importa lo que públicamente o políticamente o socialmente sea aceptable. Ellos van a ser fieles al Señor a pesar de los riesgos. Entonces, integridad es lo que hace aceptable, es una llave que hace experimentar esa clase de manifestación divina, resultados exitosos y productivos en la empresa, en la política, un gobierno ejemplar. Y hoy carecemos de esa integridad en esos campos. En cualquier escuela de la vida siempre habían códigos de ética, y por eso es importante que entiendan los líderes, los comunicadores, los ministros, qué importante es el recurso por el cual tuvo que optar Daniel: la ética, la integridad. Hay un proverbio que ya no se recuerda, muy importante, pero Daniel estaba familiarizado con ese concepto, y es que la integridad de los rectos, dice en Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 11:3. En otras palabras, los rectos serán guiados por la integridad, y podemos parafrasear eso y preguntarnos, ¿a dónde los va a guiar Dios? A la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Así es que la integridad fuerza al líder, al ministro, al empresario, al político temeroso de Dios a preguntarse y analizar sus circunstancias, sus situaciones, sus dificultades, porque integridad es un proceso
donde Dios interviene. Nadie puede ser íntegro solamente porque cree que debe ser íntegro. Sin el poder y el auxilio y la asistencia del Espíritu Santo, ninguno de nosotros podría ser íntegro. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ha sido enviado para empoderarnos y poder lograr ese nivel de conducta y comportamiento cristiano. La integridad tiene que ver no con las apariencias religiosas, sino con el comportamiento. Es como un proceso divino donde nos ayuda a tener ese don de discernimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto y terminar haciendo lo que la integridad nos dice que es correcto. Vamos a poner un ejemplo natural. Supongamos que alguien va a una tienda, a un mercado, y le paga a la cajera con un billete de 10 pesos, 10 dólares, 10 colones, no sé en qué país usted esté. Y con los 10 se va a cobrar 8.50, pero ella le regresa un cambio de 11.50. ¿Sería incorrecto que usted se quede con los 10 de ganancia? O usted reconozca y le haga ver a esa persona que se equivocó y que usted le está regresando en su confusión que tuvo el dinero. Muchos dicen, oh, Dios me está proviendo, mire, se equivocó la cajera y me regresó todo el dinero sin darse cuenta. No, la integridad es la verdad que nos hace libres para ser íntegros. ¿Ves? Entonces, eso nos hace ver y regresar lo que tenemos que regresar. ¿Ves? Por eso fue que Dios le dijo a aquel que venía con su ofrenda al altar, le dijo, te recomiendo que dejes tu ofrenda en el altar y regreses y apliques la integridad, que es el perdón, que es bendecir a las personas, que no es maldecir, porque la integridad vemos que guía para que uno sepa la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sin integridad nadie se comporta correctamente. De acuerdo al diccionario Webster, integridad significa o es la cualidad moral de lo correcto, honesto, verdadero y sincero. Es algo que somos y hacemos, como el Proverbio capítulo 11, versículo 3 lo declara, donde dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces, integridad tiene que ver con carácter. Inclusive una persona íntegra no cae en la violencia. Es una persona que puede dominar su ego. Tiene dominio propio porque tiene una ética, tiene la integridad. Esto nos lleva a analizar el carácter. Hay mucho que explicar sobre el comportamiento humano desde el punto de vista psicológico, emocional, mental. Pero hoy en el mundo, especialmente en Estados Unidos, una de las enfermedades más notorias que los gobiernos están invirtiendo billones de dólares para tratar de calmar o curar es los problemas mentales. Y no estamos hablando de locos y locas, pero estamos hablando de gente que pierde el control. Fíjese bien, en su carácter, en sus palabras, en sus actitudes, y luego quedan las mentes abiertas para que el diablo los pueda llevar al suicidio, a la drogadicción, al alcoholismo y a otras cosas. Aquí en nuestro país ha aumentado enormemente el suicidio en medio de la pandemia. La violencia doméstica es el crimen número 1 en el estado de California. Entonces, carácter se refiere a la fuerza moral, a ese autodominio, ¿bien?, que crea una buena reputación. Y ética es el sistema de estándares o valores que ponen gobiernos o compañías o organizaciones, ya sea decir la verdad y a veces mentir. Eso nos hace o ser ladrones o ser personas honestas y honradas. Y en el campo cristiano vemos mucho de esos problemas. Por falta de ética e integridad hemos hecho un bochorno aún de diezmar, de ofrendar,
de ser puntuales, de dejar el criticismo, la difamación. Qué importante es tener en cuenta todos esos valores cristianos. Todo el mundo tiene su escala de valores. La ética es simplemente por lo que usted se gobierna a sí mismo y aún a su manera. Pero cuando estamos hablando de la integridad, estamos hablando de algo diferente. Por ejemplo, la ética del mentiroso es creer que la mentira es su sistema personal. Prometer y no cumplir es su sistema. Es el sistema en el cual muchos están actuando, y también lo llaman la ética del mentiroso, que es la mentira. Un mentiroso lo explicó cuando dijo: si yo no le miento a esta gente que le voy a vender estos carros en este dealer, ellos me van a mentir a mí diciendo que no tienen trabajo, que no tienen dinero, que en otros dealers les los dieron más barato, pero que querían probar aquí. Y también se han creado en los gobiernos del mundo lo que se llama éticas situacionales. ¿Qué es una ética situacional? Es crear leyes para justificar lo malo, leyes inmorales, el aborto, la inmoralidad de los sexos, el adulterio, y un montón de cosas que hoy, como dice la Biblia, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. En este país, orar en las escuelas o leer la Biblia es un crimen. Fíjese bien, una maestra no puede andar con un crucifijo o una crucita colgada porque es cristiana, porque es un delito. Sin embargo, se practica la brujería. Los niños pueden usar la ouija, cosas diabólicas, pero son éticas situacionales. Atacar lo malo, fíjese bien, diciendo que es bueno, y atacar lo bueno diciendo que es malo. Tener ética no es una garantía que uno va a hacer lo correcto. Así que si la ética de una persona no está envuelta del carácter moral y la integridad, el juicio de esa persona será incierto y al final saldrá perdiendo. Por eso, hasta que no se mezcla el carácter y la moral con su ética, una persona no va a ser una persona de integridad. O sea, una persona con facultades que lo guíen a hacer lo que es correcto. Así es que qué importante es que una persona con integridad toma la integridad como algo muy personal en su vida. Y eso lo hace una persona segura y ante los ojos de Dios una persona justa. Él es esa persona, cree en la integridad, no importa lo que puedan decir otras personas de él. Y es como una guianza que tiene en su vida, y el Espíritu Santo funciona guiando por medio de la integridad. ¿Ve? Esa persona íntegra no va a seguir a la mayoría, él se va a guiar por esa escala de valores, no por las circunstancias, no por ciertos códigos de éticas situacionales. Ok, para ser un político que estén conmigo todos los que están desorientados, vamos a hacer una ley que apruebe de que ellos están en la verdad. No, Jesús nunca aprobó eso. Cuando se encontró con la mujer pecadora, le dijo: te iban a apedrear porque tienes una conducta desaprobada. No te vengo a condenar, pero te quiero decir algo. Deja ese estilo de vida. Y eso es lo que Cristo ha venido a hacer, a transformar nuestro estilo de vida, porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, aunque sean éticas que inventamos nosotros para justificar lo malo, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Integridad hace la diferencia en el mundo completamente. Y para tener esa integridad es bien urgente que actuemos en lo que creemos que es correcto, y por eso es importante tener conocimiento de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, de los principios bíblicos, de memorizarlos y tenerlos en el corazón. ¿Ves? Porque claramente dice la palabra de Dios que nos esforcemos y seamos valientes en hacer las cosas que tenemos que hacer con integridad, porque Dios está a nuestro lado. Todo líder, todo comunicador, todo profesional, todo educador, todo ministro de Dios se va a beneficiar, igual que se benefició Daniel. El rey llegó para decir: ¿dónde estás? Porque he descubierto que era un complot contra ti, me usaron a mí.
dijo, Rey, estoy vivo, mi Dios estuvo protegiéndome, ¿no? Entonces, vivir una vida de integridad trae resultados. En este mundo, en este sistema, las presiones son grandes para manipular nuestra mente y crear una, una, eh, una conducta desaprobada. Entonces, vemos seguidamente, vamos a ver tres componentes importantes en aquellas cosas que uno hace y uno cree que es correcto. La primera cosa es discernir qué es correcto y qué es incorrecto. Hay que enseñarle a nuestra generación de niños y jóvenes que disciernan qué es correcto y qué es incorrecto. Porque siempre va a haber lo que es incorrecto y lo que es correcto. Cuando usted maneja, usted sabe que la luz roja indica que debe pararse. Hay mucha gente que le vale, como dicen los mexicanos, y pasan la luz roja. Pueden causar una tragedia. Y otros, su color favorito es la luz amarilla. No, hay que pararse con paciencia. Si el rótulo dice alto, discierna que es pararse. Ver a los dos lados y si no hay riesgo de atropellar a alguien o a alguien que esté viniendo igualmente en sentido contrario, pasar. Entonces, discernir lo correcto de lo incorrecto siempre nos llevará a ser personas que vamos a vivir más larga vida y vamos a estar menos envueltos en cosas trágicas. Un segundo punto es actuar, nuestra acción, nuestro comportamiento, nuestras decisiones. ¿Qué es lo que nosotros hemos discernido? A pesar de que si tengo que hacer esa decisión que es correcta, me va a costar mucho. Puedo ganar más si hago algo chueco, algo que está incorrecto. No importa si es una mentira piadosa o mentirita blanca. Humanamente, pues lo tengo que hacer por la necesidad. Ninguna de estas cosas vale en la integridad. Ahora, la gente discierne lo correcto de lo incorrecto porque piensan que si va a ser algo donde no van a sacar el provecho que en su mentalidad común piensan que no van a sacar, entonces recurren a su propia ética situacional. Pero un verdadero líder, un verdadero comunicador, un verdadero ministro, un verdadero hombre empresario temeroso de Dios, que tiene integridad en su vida, no importa lo que vaya a pasar, él va a actuar de acuerdo a lo que él discernió que es lo correcto y lo va a hacer. Entonces una gran mayoría de personas irán en lo que es más conveniente. Si es que me va a costar menos si lo hago, aunque sea un poco así por ahora. Pero la integridad hará lo que cree que tiene que hacer a pesar del costo o de la desventaja. La tercera cosa es que tenemos que confesar y decir que somos personas que estamos actuando en la comprensión que tenemos nosotros de la palabra de Dios, que nos muestra el valor de lo correcto y lo incorrecto para hacer la integridad lo que es correcto. En otras palabras, tenemos que hacer una declaración pública de nuestra posición. A esto se le llama hacer un compromiso con lo que uno cree. Cristo siempre declaró la verdad, lo que es correcto, lo que es íntegro. Aún no abrió su boca y recibió las consecuencias de lo que es nefasto, horrible, vergonzoso, humillante, la muerte inclusive, pero lo hizo con la integridad por el cual Dios le había encomendado la misión de dar su vida por nosotros. Entonces la integridad envuelve la voluntad de un compromiso profundo que cada uno de nosotros cree que debe tener. Y ese llamado, esa voz, ese eco interno nos va a decir, yo no sé lo que ustedes piensan y lo que piensan hacer, pero yo sé lo que tengo que hacer porque yo sé lo que Dios espera que como un hijo y una hija de Dios tengo que hacer. Y esto es lo correcto y esto es lo incorrecto y yo voy a terminar haciendo lo que es correcto. Pero fíjese bien qué importante es esto también, porque alguien va a decir, pero mire, todo el mundo lo hace eso, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Pero la persona con integridad va a decir, la gente podrá hacer las cosas incorrectas porque así la han creído, porque ven una oportunidad que les va a beneficiar, pero yo creo que esto es lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios y yo voy a hacer lo que es correcto. ¿Que vienen consecuencias también, riesgos? Sí vienen, por supuesto que vienen. ¿Ves? Viene. Entonces la integridad no cambia la manera de pensar de una persona que entiende este valor. La verdad nunca se va a afirmar en el vacío, no se va a afirmar en la ética situacional que se ha creado en la sociedad actual de nuestro mundo, sino que la integridad se conecta a la verdad. ¿Ves? Y de esa manera nosotros vamos a darnos cuenta que nuestra manera de pensar no la va a cambiar las éticas situacionales. Por ejemplo, estamos viendo nosotros aquí en los Estados Unidos, el año 2019, aquí fueron asesinados 42 millones de bebés. Se ha legalizado el aborto en el mundo porque no hay integridad. Queremos quedar bien. Hay fondos para eso. Hay industrias que pueden comprar los pedacitos de cuerpo de esos niños. En un debate que me invitaron a mí en la televisión, bien negativo, por supuesto, estaban los que estaban a favor del aborto y me dijeron, usted como un maestro de la Biblia, un ministro de Dios, entiende que el aborto se justifica porque la mujer tiene derecho de su cuerpo. Y yo respondí, y yo sé que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo, aunque la Biblia dice que cuando se casa, ese cuerpo le pertenece al marido y el cuerpo del marido a la esposa para que sean uno al otro con integridad. Pero se ha destruido ese concepto de la verdad. Y les decía, yo estoy de acuerdo que la mujer tiene derecho de su propio cuerpo en cierto sentido. Claro que sí. Pero también el bebé tiene derecho a su vida. No se la puede quitar nadie simplemente porque quieren parar la reproducción de seres humanos. No, ese baby no tiene la culpa de ser una víctima de la infidelidad, del adulterio, de la fornicación, de esa libertad sexual donde no se miden las consecuencias de que se va a producir un ser humano a través de engendrarlo. Pero si la mujer tiene derecho a su cuerpo, el bebé tiene derecho a su vida. Yo le doy gracias a Dios, mi madre no me abortó. Todos esos niños que son abortados, Dios mismo, al verlos con vida, le da un propósito para su existencia. Pero nosotros acostumbramos que no, que lo más importante es la ética situacional. El aborto es una justificación para hacer lo que no es correcto. Entonces, en nuestro país, el año 2019, se asesinaron a través del aborto más niños que lo que la pandemia ha matado en el año 2021. Como sea, analizar la ética y la integridad es muy importante, no para ponerlas en contraposición, sino para saber que ser mujeres íntegros, hombres íntegros, una generación de integridad, ministros de integridad, nos va a llevar a ser personas sabias, prudentes, maduras y elocuentes para poder influir como Daniel influyó. Vamos a seguir con este tema, porque son 3 clases las que vamos a tener y vamos a ir profundizando a través de la revelación de las Sagradas Escrituras para saber el beneficio y la bendición de que Dios nos ha llamado a ser íntegros. Que Dios los bendiga y nos vemos en la segunda clase.